¿Y si te dijera que el Big Bang y el Génesis de la Biblia están describiendo exactamente el mismo evento? Durante siglos nos han hecho creer que la ciencia y la fe están en guerra, que tienes que elegir entre el laboratorio o el texto sagrado. Pero, ¿qué pasa si el problema no es lo que dice la Biblia, sino cómo nos la han enseñado a leer? Para entender el origen del mundo, tenemos que viajar más de 3000 años al pasado. Quien escribió el Génesis, bajo inspiración divina, fue Moisés. Pero piensa esto. Moisés le estaba hablando a un pueblo de pastores nómadas en el desierto. No podía hablarles de física cuántica, genética o evolución molecular. Usó el lenguaje de su época, metáforas, símbolos y poesía. Con el tiempo, las traducciones del hebreo al latín y al español volvieron todo literal, creando contradicciones que el texto original jamás tuvo. En este video vamos a romper los mitos. Vamos a analizar los textos originales en hebreo, versículo por versículo, para descubrir una verdad asombrosa. Desde la creación de la luz como el nacimiento de las galaxias, hasta Adán y Eva, explicados no como dos personas aisladas, sino como las primeras razas o tribus que poblaron la Tierra, resolviendo uno de los mayores misterios biológicos de la historia. Prepárate para ver el Génesis como nunca antes te lo explicaron, de forma científica, razonable y fácil de entender. Quédate hasta el final, porque tu forma de ver la historia va a cambiar por completo. Empecemos. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si le preguntas a un astrofísico cómo era el universo primitivo justo después del Big Bang, te dirá exactamente lo mismo. Una densa sopa de gas hidrógeno y helio, expandiéndose en una oscuridad absoluta. La ciencia llama a este periodo la edad oscura del universo. No había estrellas, no había planetas, solo materia desordenada y vacía flotando en la nada cósmica. Y entonces ocurre el milagro. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tradicionalmente pensamos en Dios encendiendo un interruptor, pero la física nos muestra algo mucho más hermoso. Tras millones de años de oscuridad, la fuerza de gravedad comenzó a agrupar ese gas desordenado. La presión aumentó tanto en el núcleo de esas acumulaciones que se activó la fusión nuclear. Nacieron los primeros soles del universo. La ciencia llama a este evento histórico el amanecer cósmico, el momento exacto en que el universo se inundó de luz por primera vez gracias a las estrellas primitivas. Pero vayamos más a fondo en el texto original. En hebreo la palabra para cielos es shamayim, que implica una expansión o el firmamento en su totalidad, y tierra es eretz, que significa materia o suelo. Bajo una perspectiva científica, Moisés no está describiendo la formación de nuestro pequeño planeta azul en un solo día, sino el proceso de ordenamiento del cosmos, la creación de las galaxias y la materia orgánica que eventualmente daría origen a los planetas rocosos. Dios no creó el universo como un producto terminado en 24 horas. Programó las leyes de la física, la gravedad, el electromagnetismo, para que el propio cosmos engendrara los cielos y las tierras a lo largo de miles de millones de años. ¿Lo ves? El orden cronológico es matemáticamente idéntico. Primero, el origen del espacio-tiempo, luego la oscuridad absoluta, después el encendido de las estrellas y finalmente la consolidación de la materia planetaria. Moisés acertó en la secuencia científica exacta hace miles de años. Pero si el cosmos encaja tan bien, ¿qué pasa con la vida humana? Aquí es donde el Génesis se pone realmente interesante, porque la historia de Adán y Eva esconde un secreto antropológico que casi nadie te ha contado. Entremos al terreno más debatido de toda la Biblia: Adán y Eva. La lectura tradicional e infantil nos dice que Dios moldeó a un solo hombre de barro, luego tomó una de sus costillas para hacer a una sola mujer, y que de ellos dos nació toda la humanidad. Pero seamos honestos y razonables. Esta interpretación literal nos deja un vacío lógico gigante. Si solo existían ellos y sus hijos, ¿con quién se casaron Caín y Set? Es más, el propio Génesis 4 nos dice que cuando Caín mató a Abel y fue desterrado,
Tuvo miedo de que cualquiera que lo encontrara lo matara, y huyó a la tierra de Nod, donde encontró una esposa y fundó una ciudad. ¿De dónde salió toda esa gente si el mundo se reducía a una sola familia? La respuesta no es un error de la Biblia, es un error de traducción. Para resolver este misterio, tenemos que ir a las raíces del texto que Moisés escribió. En el hebreo original, la palabra Adam no se usa inicialmente como un nombre propio, sino como un sustantivo colectivo. Significa literalmente la humanidad, los de la tierra o los de piel rojiza, por su conexión con Adamá, el suelo fértil. Cuando el Génesis dice que Dios creó a Adam, lo que Moisés estaba transmitiendo, bajo inspiración divina, es que Dios dio origen a una raza, linaje o tribu de seres humanos en una región específica que el texto llama el Edén. No era un individuo solitario en un jardín, era una población primigenia, un grupo humano seleccionado y dotado de una conciencia espiritual. ¿Y qué pasa con Eva? En hebreo, su nombre es Chava, que significa madre de los vivientes o la que da vida. Bajo esta lógica científica y textual, Eva no representa a una mujer individual extraída quirúrgicamente de un varón, sino a otro grupo, linaje o tribu diferente. Dios creó y preparó a dos comunidades humanas complementarias. Al interpretar a Adán y Eva como dos linajes o tribus originarias, el rompecabezas del Génesis encaja a la perfección. La descendencia del mundo no ocurrió a través del incesto destructivo entre hermanos de una misma familia biológica, algo que la genética actual demuestra que destruiría una especie en pocas generaciones, sino a través de la unión y alianza de estas dos tribus iniciales. Así es como Caín pudo encontrar esposa en otra región y cómo se poblaron las primeras ciudades. Esta conclusión no solo es razonable, sino que es totalmente compatible con la antropología moderna. La ciencia sabe hoy que la evolución y el desarrollo de la humanidad no surgieron de un cuello de botella de dos personas individuales, sino de poblaciones de homínidos que compartieron genes y migraron juntos. Moisés, inspirado por Dios, resumió este complejo proceso biológico y social en una maravillosa alegoría de dos personajes arquetípicos para que un pueblo antiguo pudiera entender el concepto de unidad, origen común y propósito divino. Pero entonces, ¿por qué nos llegó la historia de una forma tan distinta? Si la ciencia y el texto original en hebreo encajan de forma tan perfecta, ¿cómo terminamos creyendo en un jardín mágico con una manzana y una serpiente que habla? La respuesta está en la evolución del lenguaje y la historia. Moisés escribió el Génesis, inspirado por Adonai, en un contexto cultural específico, el antiguo cercano Oriente. En esa época, la única forma de transmitir verdades complejas y abstractas era mediante el pensamiento simbólico y mitológico. Con el paso de los siglos, el texto pasó por un proceso que podríamos comparar con el juego del teléfono descompuesto. El hebreo antiguo se tradujo al griego, luego al latín medieval y finalmente a los idiomas modernos. En cada traducción, la mentalidad oriental, poética y colectiva de los hebreos se perdió y fue reemplazada por la mentalidad occidental, literal y rígida de la Europa medieval. Al volverse literal, lo que originalmente era una revelación profunda sobre el origen cósmico y el nacimiento de las primeras comunidades humanas, se convirtió en un cuento de hadas fácil de atacar por los escépticos y difícil de defender por la razón. Se olvidó que la intención de Adonai, al inspirar a Moisés, no era darnos un manual de física cuántica o de genética avanzada, sino revelarnos el propósito detrás de la creación, que el universo tiene un orden, que la materia responde a leyes divinas y que la humanidad tiene un origen común y una conexión espiritual directa con el Creador. Al leerlo de forma literal, le quitamos al Génesis su verdadera grandeza científica. El Génesis y la ciencia no se contradicen, se complementan. La ciencia nos explica el cómo a través de la física,
la astronomía y la antropología, mientras que la Biblia nos explica el porqué y quién a través de la revelación espiritual. Cuando dejamos atrás el dogmatismo literal y nos atrevemos a estudiar las raíces del texto sagrado con una mente abierta, descubrimos que la fe y la razón caminan de la mano. El amanecer cósmico es el sea la luz, y las primeras tribus de la Tierra son el Adán y Eva de la historia. Si este análisis te ha abierto los ojos y te ha hecho ver el origen del mundo desde otra perspectiva, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ruede los ojos cuando le hablan del Génesis. Déjame en los comentarios qué opinas de esta interpretación de los textos originales. Nos vemos en el próximo video. Muchos éxitos.